Ese es uno de los grandes problemas. Cuando nosotros nos dejamos llevar por el viento de enseñanza, nuestra vida se llena de inconstancias, de dudas. Si usted quiere tener dudas, váyase para un restaurante donde le pasen una carta con 100 platos. Cuando usted ve la carta, usted no sabe qué pedir. Dice, es demasiada cosa, o sea, y siempre en tanta cosa termina pidiendo lo más malo. ¿Por qué no ofrecen 3 cosas buenas y ya? Pero no, señor, le ofrecen gazpacho de 10,000 formas. Mucha cosa, mucha duda, mucho mentira. Y eso nos hace ir de un lado a otro, espiritualmente, por supuesto. Y nos hace buscar recursos, que es lo peor, recursos de salvación en otro lado. De ahí es donde viene la agüita de sábila, la cosa, la bobada, y esto, y no sé qué, y no sé cuándo. Y eso es bendito para esto, y eso es bendito para lo otro, y eso es bendito para no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no saben, y hoy vamos a rescatar, es que la experiencia más maravillosa es la guía del Espíritu Santo. Es lo más maravilloso que hay. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Váyase a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4. Versículo 13. Me regala un amén cuando lo tenga. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Moverse con la voluntad de Dios. Cuando nos movemos con la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando nos movemos con la voluntad de Dios? De este modo, moviéndonos con la voluntad de Dios, todos llegaremos a la unidad de la fe. Efesios capítulo 4, versículo 13. Todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amada iglesia, el Espíritu Santo, nos dice la palabra de Dios, hace que nosotros dejemos de ser zarandeados. La zaranda la utilizan los maestros de la construcción. Y le echan arena y comienzan a filtrar lo que cabe dentro de ese sedazo, de esa malla, y pasa, lo que no, se quedó y lo tiran. El zarandeo es un movimiento, amada iglesia, nos zarandea. Nosotros en Nariño tenemos un término que es zarandengue. El zarandengue está más específicamente dirigido al trompo. ¿Recuerdan el trompo con el cual jugábamos cuando éramos niños? Y le decíamos trompo zarandengue, porque ese trompo saltaba, no iba en un movimiento, sino que saltaba de un lado a otro. Dice, parece usted un trompo zarandengue, le decía, que se mueve de un lado para otro. Amada iglesia, el zarandeo hace que tu vida deje de ser una obra concreta, específica y terminada. El zarandeo hace que nuestra vida sea una obra inconclusa. Usted piénselo por un momento.
¿Qué es lo que más desea nuestro Señor Jesucristo? Lo que más desea nuestro Señor Jesucristo, y lo acabamos de escuchar, es que nosotros seamos una obra terminada, perfecta. Es lo que más desea. Que cuando nosotros partamos de esta tierra, el Señor diga, la obra fue terminada. Y me lo llevo. Cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, significa que su obra había terminado. No quedó inconclusa. Ahora pregúntese, ¿cuántas personas mueren en esta tierra y la obra, el propósito por el cual Dios los trajo a esta tierra quedó inconcluso? A usted, yo no sé si a usted le aterra, a mí me aterra, no la muerte no me voy a morir, no, me aterra dejar las cosas inconclusas. Me aterra que deje uno las cosas sin terminar. Me aterra que uno deje la casa a la mitad de la pintura, la obra a la mitad. Me aterra. Eso es como cuando a usted le anuncian una visita y usted se pone a barrer una hora antes de que llegue la visita. Y le suena el timbre y usted va en la mitad de la sala con la escoba y el montoncito de tierra. Entonces levanta con un pie la alfombra y con el otro, ¡bum!, debajo. Y todo el mundo cree que el aseo está perfecto, pero si llegaran a levantar la alfombra, el tapete de la casa, se darían cuenta que la obra quedó inconclusa. Espiritualmente, eso nos ocurre. Aparentemente, tenemos una obra maravillosa porque amamos, adoramos a Dios, nos congregamos, nos reunimos, casi es perfecto, pero si nos logran levantar el tapete, se van a encontrar con una sorpresa muy grande, amada iglesia, una obra inconclusa. Nosotros en nuestra vida material, en nuestra vida física, hemos hecho tantas cosas que hacemos, pero muchas veces no terminamos ninguna. Empezamos una cosa y no la terminamos. ¡Ay, este sí es el negocio de la vida! Y no lo terminamos. Ahora sí, y no lo terminamos. No, esta sí es, y no la terminamos. ¿Y por qué no la terminamos? Porque nos estamos moviendo con nuestras emociones. Porque no nos movemos con el Espíritu de Dios. Y por eso debemos aprender a movernos de la misma manera como el Espíritu Santo se mueve. Y usted me dirá, ¿y cómo se mueve el Espíritu Santo? Mire, el Espíritu Santo tiene un enfoque. El Espíritu Santo tiene una visión y Él no la cambia. No la cambia. Y no la va a cambiar ni por capricho, ni porque tenga que hacer otras prioridades. No. Él tiene un enfoque, tiene algo claro y sigue eso hasta que se termine. Esa es la invitación. La invitación a nosotros que nos hace la palabra de Dios es que tenemos que enfocarnos en aquello que Dios nos muestra, el propósito que nos muestra. El trabajo secular, si nosotros tenemos un propósito secular, lo que usted quiera, enfóquese en ello, mantenga la visión y no cambie por caprichos o porque le digan o porque esta cosa, esto es lo que yo quiero y punto. Y lo termino porque lo termino. Así me equivoqué. Pero llego al final, llego hasta el final. Por eso, amada iglesia, usted puede comprender y entender que en nuestra iglesia, en Pacto de Amor, nosotros estamos enfocados. El enfoque, la visión de nuestra iglesia es la transformación, es el cambio. Nosotros no tenemos un enfoque distinto y a veces nos han querido modificar el enfoque. Muchas veces las personas, como la visita a la casa de mi suegra, cuando nosotros vamos y nosotros tratamos de cambiarle el diseño que ella tiene, el diseño que ella quiere. Y muchas personas en la iglesia también vienen y quieren cambiar el diseño, el enfoque que Dios nos ha dado.
Y muchas veces a mí me lo han dicho y ustedes lo han compartido. Pastor, ¿y cuándo vamos a ver la noche de milagros? Y pastor, ¿cuándo va a haber la palabra profética? Y pastor, ¿cuándo va? No, nuestro enfoque, nosotros tenemos una visión muy clara, un enfoque muy claro. Es la predicación de la palabra para la transformación de corazones. Nuestras vidas tienen que ser transformadas. Nosotros tenemos la certeza y la seguridad que la única forma para poder llegar a formar parte del corazón de Cristo, del corazón de Dios, mantenernos ahí por toda la eternidad, es pasando de una naturaleza carnal a una naturaleza espiritual, pasando nosotros, cambiando esa esencia, transformando, dejando que el Espíritu Santo nos transforme, nos cambia y nos haga unas nuevas criaturas donde podamos nosotros decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso nos va a tomar toda la vida. Toda la vida, toda la vida. ¿Por qué? Porque el mover del Espíritu Santo, si nosotros pudiéramos comprender ese mover tan grande y lo asumiéramos y lo aceptáramos y permitiéramos que el Espíritu Santo haga la obra que debe hacerse en nuestro corazón, si lo dejamos, se puede hacer en un minuto, en un segundo, pero como tenemos dudas, como tenemos inquietudes, como tenemos preocupaciones, como tenemos cosas, esos son los vientos que nos empiezan a llevar a otros lados. El mover del Espíritu nos lleva siempre a una invitación a cruzar al otro lado. Es pasar al otro lado y nos señala el camino. Y por eso nosotros, cuando Dios nos señala el camino y nos dice, esto es lo que debes seguir, te debes mantener en él. Debes mantenerte en él. Cuando el Señor nos invita a cruzar al otro lado, amada iglesia, Él nos muestra el camino y nos acompaña. Él no nos deja solos. Él no nos dice, vaya a la tienda. No, Él nos dice, necesito que vayas a comprar algo en la tienda que queda en la esquina, allí donde atiende don tal. Yo te acompaño. ¡Wow! Es diferente. Por eso en las grandes decisiones, en los cambios que tú tienes en tu vida, porque tenemos cambios, tenemos decisiones, Dios te mueve de un lugar a otro. Dios te hace hacer cosas, pero siempre con un enfoque. Y Él nunca te va a abandonar. Él siempre te va a mantener contigo. Porque Él sabe que hay un enemigo que te acecha, un enemigo que te persigue, un enemigo que quiere destruirte, que te quiere destruir. Siempre va a estar permanente ese enemigo haciendo que la obra que tú estás construyendo, la obra que estás haciendo, pues no llegue a su final término, o que el camino que te esté mandando a recorrer Dios, pues sea tergiversado por una enseñanza distinta y comiences a cambiar de camino. Usted recuerda el Éxodo, recuerda esa historia maravillosa de Moisés. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Dios sacó a su pueblo del mundo y lo llevó ¿a dónde? A la tierra prometida. Dios quiere sacarte a ti del mundo. Dios quiere sacarte de esa naturaleza carnal y llevarte a la tierra prometida, llevarte a esa naturaleza espiritual. Y lo hizo, amada iglesia, diciéndole a su pueblo de Israel, diciéndole a su iglesia que la única forma para pasar de Egipto a la tierra prometida, de esa naturaleza carnal a esa naturaleza espiritual, es moviéndose con la voluntad de Dios. Si no se mueven con la voluntad de Dios, pues habrá un viento distinto que los lleve. Mire, dos cosas que hace Dios para ese mover. Primero, al pueblo de Israel le trazó el camino. Ahora, preocúpese usted porque Dios le trace el camino. Y más que preocuparse porque Dios le trace el camino, preocúpese por ver el camino que ya le trazó. Porque Dios ya le trazó un camino. Que usted no lo vea, eso es otro problema. Eso es una circunstancia que usted debe corregirle, decirle, Señor, ¿para dónde va mi vida?
Cuando usted le pregunta a Dios, ¿para dónde va mi vida? Es porque usted está perdido. Está perdido. Y debe comenzar a decirle, Señor, la misma oración que Ezequiel tuvo con Giezi, con su siervo. Señor, ábrele los ojos para que éste pueda ver. Y cuando Giezi abrió los ojos, vio cosas que los ojos físicos no veían. Nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero ver el camino. Quiero ver el camino. Pídale perdón porque lleva 30 años caminando con Cristo y no sabe para dónde va. Eso sí es un problema grave, porque lleva 30 años y usted no tiene ni idea para dónde va. ¿Y sabe por qué? Porque se ha dejado llevar por vientos de enseñanza, por otras cosas. Se ha dejado llevar por el corazón. Entonces es hora de decirle, bueno, Señor, hagamos un alto en el camino, como lo va a escuchar. Hagamos un alto en el camino, Señor, y muéstrame el camino. ¿Cuál es el camino? ¿A dónde? ¿Qué debo hacer? Y una vez que usted esté allí, manténgase ahí. Váyase a Éxodo capítulo 13. Vamos a aprender algo maravilloso con esa lección de Moisés saliendo de Egipto. Éxodo capítulo 13, versículo 17. ¿Lo tiene, amada iglesia? Porque es que aquí es donde viene el problema. Dos cosas, ¿no? Primero nos muestra el camino y luego nos acompaña. Escuche esto. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, el diablo te deja salir. Amén. El diablo no te detiene. Amén. El pecado no te detiene, te deja salir. ¡Wow! Me dejó salir. Te abrió la puerta, te dice, váyase. Eres libre. ¡Wow! ¡Qué bendición! Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Amén, iglesia. Era el más corto para llegar a la tierra prometida. Pues pensó, amada iglesia, Dios pensó, y piensa de acuerdo a lo que hay en tu corazón. Pensó, si se les presenta una batalla con los filisteos, estos chichi van a tener mucho miedo, van a tener dudas, van a tener angustias, van a tener preocupaciones y van a cambiar de idea de seguir el camino que les estoy trazando y se van a regresar a Egipto, se van a regresar al mundo. Amén, iglesia. Porque es que hay una cosa, amada iglesia, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, siempre creemos que nuestra vida se va a resolver de la noche a la mañana. Si nosotros llegamos a Cristo con un problema económico, lo pongo como ejemplo, como un problema económico, y Dios hace que usted tenga todos los millones de pesos en una semana, es el camino más corto. Pero cuando usted tenga que pagar los impuestos a la DIAN, usted va a querer regresar a ser pobre, porque no sabe cómo hacerlo. De la noche a la mañana se nos ofrecen unas riquezas y usted no sabe cómo administrarlas. Y lo más probable es que aquellos que son ricos de la noche a la mañana terminen en la cárcel porque no saben administrar las riquezas. ¿Me está entendiendo? Si de la noche a la mañana a ti te nombran gerente, presidente de una multinacional petrolera y te dan la responsabilidad de la perforación, la extracción y el conducto de todo el petróleo para la refinería y toda la cosa, y tú, chichi, a duras penas haces un huevo frito y siempre se te quema, pues vas a llevar a la multinacional a la quiebra.
Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el camino más corto. Y Dios sabe que el camino más corto no siempre es el camino que más nos conviene. El camino más largo te entrena. El camino más largo, amada iglesia, es el que más nos conviene. Porque en él nos fortalecemos, luchamos. Hace 21 años atrás, 20 años atrás, cuando comenzamos nosotros el ministerio de Pacto de Amor, todos creíamos que en un año íbamos a tener la iglesia con 1000 miembros. Cada vez que nosotros alquilábamos las sillas, porque no teníamos sillas propias, no teníamos micrófono, no teníamos absolutamente nada, pero todos los domingos nosotros alquilábamos 100, 150 sillas y siempre llegaban 2. Porque nosotros creíamos que de la noche a la mañana íbamos a hacer esa iglesia grande y fortalecida. Y no, porque ese es el camino más corto. Y en el camino más corto se corrompe uno más fácilmente. En el camino largo te hace luchar. El camino más largo te hace valorar. El camino más largo te hace sentir que tú eres vulnerable y que necesitas de Dios. Te hace ver que tú no solo no lo puedes, que no puedes. El Señor te prueba en ese fuego abrasador del desierto, cuando tienes que pasar por desiertos. Yo les he contado a ustedes, les he contado la historia que cuando era niño, un día se me cayó un vaso de mi mano y se rompió el vaso de cristal. Y mi madre pegó el grito en el cielo. Por eso es que nosotros tenemos vasos de todas las formas, porque se nos van quebrando. Y después cuando llega una visita de 4, son 4 vasos distintos. Y a uno le da pena. Entonces mi madre pegó el grito en el cielo, porque le acabo de quebrar un vaso. Y me regañó tan, pero tan duro, que ese día hice una promesa. Cuando yo sea grande, porque era niño, cuando yo sea grande, cuando yo trabaje y cuando yo compre los vasos, yo los quiebro cuando a mí me den la gana. Y un día estaba casado ya, mi hogar, y mi esposa me pasó un jugo y me acordé de esa historia. Y me tomé el jugo y le conté la historia a mi esposa. Dije, hoy se va a cumplir la palabra profética. Este vaso es mío. Mi mamá no está ni con la escoba ni con nadie. Yo puedo hacer con este vaso lo que yo quiera. Y lo voy a partir en 1000 pedazos. Y mi esposa me dijo, hágale, papito, suyo es, quiébrelo, rómpalo. Mi niña chiquita estaba por allí mirando qué es lo que va a hacer el papá. Y yo cogí el vaso y me puse a pensar que este vaso me costó. Que ese vaso lo compré, que me tocó ir a trabajar para comprar el vaso. Y que si yo lo rompo, tengo que ir a comprar otro. El camino largo te hace valorar las cosas. Amén, iglesia. El Señor te muestra eso en el camino largo. Amén, iglesia. Pero luego dice la palabra de Dios que te acompaña día y noche. Y si usted sigue leyendo los versículos, en el capítulo 3, en el versículo 21 dice, de día el Señor iba al frente en ellos en una columna de nube para indicarles el camino, de noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar día y noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Y, amada iglesia, Dios nos acompaña 24 horas al día. La presencia de Dios está allí cuando comes, cuando duermes, cuando vas al baño, cuando te cepillas los dientes. En todo lugar, en todo momento está Dios allí. La presencia está con Él. Él ve lo que tú haces, lo que tú piensas. Él ve cuando tú estás pecando y cuando el Espíritu Santo te dice, Él te está viendo. Mira y dice, Dios me está viendo porque su presencia nunca se va de tu vida.
Siempre está allí para cubrirte, para protegerte, para refrescarte, para alumbrarte cuando no ves nada, para que no te pierdas, para que sientas ánimo. Esto significa que el Señor, amada iglesia, nos dirige, nos da una dirección y nos protege cuando nosotros estamos caminando por ella. Ese es el gran problema del cristiano. Dios le muestra el camino y le dice, tú tienes que hacer esto, pero nosotros somos chichi y nos desanimamos y decimos, no, yo no quiero ir. No, cuando Él te muestra el camino y tú comienzas a caminarlo, recuerda algo, Él está allí. Él no te va a abandonar. Y ahí comienzas a moverte bajo la voluntad de Dios. Es allí. Cuando sentimos nosotros que los problemas empiezan a crecer, cuando sentimos nosotros que parece que nos va a derrotar, cuando el Señor, amada iglesia, habla a mi corazón y me dice que debo organizar un ministerio y nos da el nombre de Pacto de Amor y comienza ese caminar, nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado. Pero siempre los problemas, las dificultades, como les decía esta mañana a los siervos en el devocional, hay problemas internos que son nuestros y hay problemas externos que son de otros. Nos afectan los problemas de afuera, nos afectan, pero también nos afectan los problemas de adentro. Y lo que buscan tanto los problemas externos como los internos es derrotarte, es hacerte cambiar el camino que Dios te ha trazado. Es hacer que tú comiences a caminar bajo la voluntad del hombre, no la voluntad de Dios. Y te empiezas a dar cuenta que ese camino es largo. Te empiezas a dar cuenta y empiezas a sentir un peso muy grande. Señor, llevo caminando 20 años con este ministerio. Qué duro, qué difícil. Pero Dios nos dice, no pienses en lo duro y en lo difícil. Piensas en lo que has ganado, piensa en la fuerza que tienes, piensa en todo lo que tú has hecho, en esa fortaleza que vas teniendo cada día, en ese conocimiento, en ese discernimiento, en esa sabiduría. Y por eso cuando tienes esos problemas en tu vida, tú tienes que tener la actitud correcta para afrontarlos, porque los problemas te desaniman, porque los problemas te quieren bajonear. Durante esta semana que tuve un pequeño inconveniente de una opresión ocular y he tenido una gran dificultad, y yo le decía a mi esposa, no puedo, no voy a poder y no voy a poder. Y esta mañana cuando yo me levanto le dije a mi esposa, voy a las 5 de la mañana, le dije, amor, eso está peor, yo no puedo. Y mi esposa me dijo, mira, a ver, no, mi hermano, eso es perfecto, está muchísimo mejor. ¡Ánimo! ¡Vamos! Amada iglesia, sabemos nosotros que el enemigo quiere detenernos a toda costa. A toda costa nos quiere frenar, nos quiere detener. Y por eso debemos nosotros tener en cuenta que en los problemas, en las dificultades, en las circunstancias adversas, debemos tener la actitud correcta. La actitud correcta. ¿Para qué? Para no ser alcanzados por el enemigo, para no ser derrotados por el enemigo. Recuerde usted, estamos viendo la historia de un pueblo. La historia de un pueblo que sale. La historia tuya que tú sales del pecado, sales del mundo, sales de allí porque Dios te saca y te saca con poder. Porque Dios sacó a su pueblo con poder. Pero el diablo no se queda tranquilo. El diablo no se va a quedar quieto. El diablo cuando ve, si bien es cierto, te dejó salir, el diablo dice, yo tengo que alcanzarlo. Yo tengo que hacer que ese regrese al mundo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Cada silla vacía, estamos viendo que el diablo alcanzó a muchas personas. Las alcanzó. Las frenó. Y para eso debe haber un esposo, una esposa, un hijo
que te digan, ánimo mi soldado valiente, vamos para adelante, no te preocupes por el problema, no te preocupes por la circunstancia, no te preocupes por esto, vamos, somos un pueblo, somos una familia, debemos luchar con nuestra familia, debemos seguir adelante, caminar con ella, tener la actitud correcta. Yo le quiero mostrar rápidamente 5 actitudes incorrectas que usualmente nos pasan y que son las cosas que nos frenan y nos hacen a nosotros olvidarnos del camino que Dios nos ha trazado, del propósito, de la meta a donde nosotros tenemos que llegar. Cuando los problemas se nos presenten, cuando haya circunstancias adversas, cuando tengamos cualquier situación, amada iglesia, por difícil que sea, recuerde siempre tener la actitud correcta. Lo primero, lo peor que tú puedes hacer, es detenerte. Detenerte, es lo peor. Tú no debes detenerte en tu caminar con Cristo. Jamás te detengas. Siempre vas a caminar y caminar, no te detengas. Escuche, váyase a Éxodo 14, versículo 8. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas. Amén, iglesia. Los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. Amada iglesia, ¿por qué los alcanzaron? Porque ellos se detuvieron. ¿Por qué el diablo te alcanza? Porque tú te detienes. ¿Y cómo nos detenemos? Dejamos de orar. Dejamos de hacer nuestro devocional. Dejamos de leer la palabra. Dejamos de congregarnos. Dejamos las cosas espirituales para dedicarnos a hacer las cosas materiales. ¿Y qué hicimos? Nos acabamos de detener en nuestro caminar espiritual. El diablo nos alcanza. El diablo nos alcanza, amada iglesia. Por eso la invitación es, no te detengas en tu crecimiento. No te detengas en el servicio, en tu servicio, en tu entrega, en tu pasión a Dios. No es acampando, porque dice la palabra de Dios que ellos acamparon. Muchas veces, amada iglesia, nosotros decimos, es que me voy a tomar un tiempo. No es tomándote un tiempo. El Espíritu Santo no se toma un tiempo, amada iglesia. La palabra de Dios nos dice que el tiempo es ya, es ahora. Ahora. El descanso que nosotros debemos tener es el descanso en el Espíritu, el descanso en el corazón de Jesús. Vengan a mí los que están cansados, vengan a mí los que están agotados, vengan a mí los que están agobiados, vengan a mí aquellos que sienten que los están persiguiendo, vengan a mí los enfermos. Pero el enfermo se queda en la casa porque está enfermo. El preocupado se queda en la casa porque está preocupado. Es decir, se detiene, acampa. Yo hoy no puedo porque no tengo tiempo porque estoy muy ocupado. Y detienes tu crecimiento. Por eso es que eres tan inconstante. Hoy sí, mañana no. Porque el diablo te alcanzó y el diablo sabe, amada iglesia. Comienza a tocar tu corazón y empieza a minar tu corazón, a decirte que no te preocupes, que no te angusties, que tú eres un hijo amado. Que vas a ser como Dios, tal cual como se lo dijo la serpiente a Eva. Come de eso, despreocúpate de eso. No, amada iglesia, no es bajando los brazos, no es diciendo yo aquí me quedo y que se haga la voluntad de Dios. Usted se imagina si este pueblo de Dios que estaban acampando, dice la palabra de Dios,
Cuando estaban acampando, vieron que el faraón llegaba con todos sus carros. Y ellos dijeron sentados, que se haga la voluntad de Dios. Pues adivinen lo que hubiera pasado. Los acaban, los matan. Y eso pasa con los cristianos. Tenemos un problema y nos frenamos. Que se haga la voluntad de Dios. Pues nos mataron. No, amada iglesia. Hacer en ese momento que se haga la voluntad de Dios, eso es cobardía. Eso es falta de fe, eso es falta de confianza. Mire lo que dice la palabra de Dios en Filipenses. Váyase un momentico allá a Filipenses. Deje una marquita que ahorita vamos a regresar. Después de Efesios está Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Eso es de un verdadero cristiano. Seguir adelante. A mí absolutamente nada ni nadie me va a detener. Esa es la actitud correcta. Lo segundo, la actitud incorrecta. Lo peor que tú puedes hacer frente a los problemas, a las circunstancias de la vida, es tener miedo y quejarte. ¿Usted ha escuchado que todo el mundo tiene miedo de lo que estamos viviendo y se quejan? Volvemos nosotros al Éxodo, capítulo 14, versículo 10. El faraón iba acercándose, el diablo se iba acercando, los problemas cada vez más grandes. Cuando los cristianos se fijaron y vieron que el mundo les estaba pisando los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. O sea que Dios tenía razón cuando dijo, si a estos los llevo por acá, no, estos se devuelven. Ya en ese momento ya habían recorrido un gran techo, ya un gran techo. Muchas veces nosotros cuando vamos en una piscina, 50 metros, la piscina de largo, y comenzamos a nadar, y uno a los 10 metros siente el deseo, no, yo no voy a llegar al otro lado, porque le faltan 40, y uno tiene la tendencia a devolverse, porque bueno, recorro 10, pero cuando usted lleva 30 metros recorrido, y hay gente que se devuelve, solo le faltan 20, solo le faltan 10 metros para llegar al final, y recorren otros 30 de regreso. Perdón, ¿de qué estamos hablando? Amén, iglesia. Dice la palabra de Dios, versículo 10, el versículo 13. No tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Amén, iglesia. No tengan miedo. No temas. Es el mandato, amada iglesia. Yo me puse en la tarea de investigar y encontré una perlita. El mandato más repetido en la Biblia, o sea, el mandamiento más repetido en la Biblia es no temas. Esa expresión, no temas, no tengas miedo, increíble, anótela. ¿Sabe cuántas veces está repetida en la Biblia? 365 veces. Y hay una más por ahí. Eso significa que usted puede leer un no temas cada día del año con una porción diferente. No tengas miedo. Porque Dios sabe, amada iglesia, que nuestra vida es de conquista. Nuestra vida no es para vivir sabroso como nos la han pintado.
Nuestra vida es para conquistar, luchar, para salir adelante. Y la Biblia dice, no temas, porque yo tracé el camino. Yo te tengo a ti la bendición. La bendición está lista, pero vamos para adelante, que el trecho es largo. Hay una expresión maravillosa que me fascina, que me encanta. Vamos despacio que tenemos afán. ¿Perdón? ¿Estás afanado? Sí, por eso vamos despacio. El mundo te dice, vamos rápido que tenemos afán. Y por eso nos estrellamos. Y por eso terminamos abrazados a un árbol. Vamos despacio que tenemos afán. No importa. Lo importante es llegar a la meta. Lo importante es alcanzar el propósito de Dios. Amén, iglesia. Amada iglesia, el Señor nos dice, es impresionante cómo el Señor nos dice que el miedo nos paraliza, el miedo nos hace dudar de todo, el miedo nos hace hacer que nosotros no actuemos o que no digamos o que digamos cosas que después nos vamos a arrepentir. Nos vamos a arrepentir porque el miedo va a llevar a la queja, lleva a la queja y lleva, ¿sabe a qué? A echarle la culpa a los otros. Nunca tú dices, es que yo tengo miedo. No, es que él no quiere, es que él no puede, es que este no me deja. No. Nunca vamos a nosotros a decir, es que lo que pasa es que yo tengo miedo y por eso yo termino quejándome. No, terminamos echándole la culpa a los demás. En Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 14, escuche lo que dice la palabra de Dios. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ellas ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Amada iglesia, entonces no te quejes del tiempo, no te quejes de las circunstancias, no te quejes de los problemas. No le tengas miedo al mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está llevando para allá. Él te está mostrando el camino y te está acompañando. Amada iglesia. Lo tercero, lo peor que puedes hacer cuando hay problemas y cuando hay circunstancias, adversidades, es huir. Lo peor que puedes hacer. Si usted lee la palabra de Dios en Éxodo 14, en el versículo 13, que nos dice, no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás los volverán a ver. Así que ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Amada iglesia, el temor te hace huir. Quédate quieto. No, papito, sale corriendo. ¿Usted recuerda a Elías? ¿Quién era Elías? El profeta Elías, nada más y nada menos. Aquel hombre que en medio de tantos sacerdotes de Baal, en el holocausto, hizo, échenle agua a esto, tírenle agua. Y él encendió el holocausto maravilloso con el poder de Dios. Grandísimo. No fue más que Jezabel lo amenazara y el profeta se murió y se paniqueó y se metió en una cueva. Elías te hace huir y te hace quejarte. ¿Y cómo llegó Elías? Señor, todos me han abandonado, todos me han dejado. Señor, quítame la vida. Quejarse. Huye y se queja. Jonás, ¿recuerda al profeta Jonás? Él nos enseña, cuando usted lee el libro de Jonás, nos enseña que cuando uno huye de Dios, porque Jonás huyó de Dios, Jonás le dio Dios el propósito, el camino, y le dijo, ve y haz esto, este es tu camino, este es tu propósito. Y Jonás cogió para el otro lado. ¿Y no se lo tragó una ballena? ¿Y a ti no te tiene tragado un problema? Y estás dentro de semejante problema. Pues es hora de que ese problema te vomite. Vas a salir calvo, vas a salir mal, arrugado, de todo, pero vas a salir. Amada iglesia, Jonás nos enseña que cuando se huye de Dios, cuando tú huyes de Dios, cuando no le pones atención, la vida empieza a ir cuesta abajo. Y eso suena raro, cuesta abajo, porque la cuesta siempre va para arriba.
Si es cuesta, va para arriba, pero la cuesta va para abajo también. Amén, iglesia. A las demás personas les encanta ver que uno salga huyendo, ¿cierto? Le encanta que uno, ¿para qué? Para burlarse. No pudo. Chichi. No, amada iglesia. Por eso el Señor dice, mantengan sus posiciones, quédense quietos. ¿Para qué? Para que avancen. El Señor nos está diciendo, quietos, porque para atrás, ni para coger impulso. Porque el que nos impulsa es el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Número 4, lo peor que puedes hacer es quedarte clamando. Dios mío. Porque es que el gran problema, y créanme lo que todo esto es una experiencia que yo la he vivido personalmente. He hecho muchos ayunos de meses. Señor, ya no sé qué hacer, yo ya no sé qué hacer, lo he hecho todo, Señor, estoy cansado, Señor, ¿qué hago, Señor? Ya no sé qué hacer, yo mejor esto. La que todo lo ha vivido es mi esposa, porque es la única en la que yo llego y le digo, ya no sigo más, estoy cansado, yo ya no sigo más en la iglesia, esto es muy duro, esto es muy difícil, yo ya no puedo, mi salud está deteriorada, esto no sé qué, esto no es vida, esto no sé qué, clámele a Dios, Señor, 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 Señor. Pero ahora nos dice que lo peor que yo puedo hacer es quedarme clamando, solo clamando. Éxodo 14, versículo 15. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué oras tanto? ¿Por qué te quedas pelando rodillas? Ya no tienes rodillas. Los ligamentos ya no existen. Se acabó la rótula. ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, papá. O sea, muévete. Y tú, levanta esa vara. Levántala, haz algo, para eso te di esa vara, que solo te di para apoyarte allí, perezoso, no, levanta esa vara, extiéndela. Vaya anotando esa palabrita, levanta, extiende tu brazo sobre el mar, divide las aguas, rompe las aguas, para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Amada iglesia, por supuesto que nosotros debemos orar y clamar, claro que sí. Nada debemos hacer si primero no oramos, pero no nos debemos quedar solo orando. Hay personas, hay cristianos que llevan meses, años orando y clamando. La voluntad de Dios, no, papito. Cada vez van más, ya están de la garganta de la ballena, pasaron al estómago. ¿Sí? Y yo le recuerdo que todo lo que entra sale. Pero no sale igual. No sale en la misma forma como entró. El que entendió, entendió. Pero nosotros, amada iglesia, no nos debemos quedar solo en ese estado de clamar y orar. La palabra de Dios nos dice que es hora de levantar. Hay que levantarse, mi hermano. Hay que levantar. Hay que extender. Bueno, vamos a extender, hay que dividir, hay que romper. ¿Cuáles son las ataduras que tú tienes? No es que yo soy perezoso, pues rómpela. Rompe, tira esa pata, esa cobija para el lado. Listo, no duermas más en esa cama, duerme en el suelo. Ponle clavos parados, alguna cosa de esas. Pero hay que hacer algo. Hay que dividir. Hay gente tóxica. Papito, hágase a un lado de la gente tóxica. Hay gente que te envenena. Hay gente que te está envolviendo cada vez más y más. Hay cosas que están, escúchemela, hay cosas que están destruyendo tu vida. Las están destruyendo. Tú sientes que te están pagando, pero te están destruyendo. Te están acabando. Te están limitando. Va a llegar un día, acuérdese, dígale al Señor, Señor, hazme recordar esto. Va a llegar un día en que usted, así como dice la palabra de Dios, todo, Pablo, lo tengo por estiércol, porque nada eso, porque lo más importante es Cristo. Usted va a llegar a darse cuenta un día que
todo lo que usted tiene sirve para tres cosas. Para nada, para nada y para nada. Que lo más importante que usted tiene en su corazón lo ha olvidado durante toda su vida. ¿Por qué? Porque se quedó clamando, orando. Y la palabra de Dios nos dice en nuestro Señor Jesucristo que no todo el que me ha dicho Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es hora de levantarse, es hora de extender, de actuar, es hora de romper y es hora de cruzar, es decir, caminar, es hora de actuar. El libro de Santiago nos lo dice, la fe sin obras está muerta. Sencillo, para no ponernos a leer, no ponernos a escudriñar. La fe sin obras está muerta. Y lo quinto y último, lo peor que puedes hacer es no quedarte para ver el milagro. Porque estás a punto de ver el milagro, pero no te quedas, porque huyes. Estás a punto de verlo. En estos días vi una película, las películas bobas. Está un señor en un casino. Yo creo que muchos han visto esa escena. Está un señor en un casino jugando en la maquinita, esa maquinita donde le meten una moneda y bajan una palanca. Clic, 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 y salen tres figuras distintas. Y el propósito es que salgan, creo que tres de las mismas, y si salen tres corazones, se gana el premio mayor. Y este hombre está con un jurgo de monedas. Clic, 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 todas distintas. Clic, 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 clic. La vida se le vuelve un hábito, se aburre, y así hay cristianos. Van a la iglesia, se sientan, van a la casa, leen, oran, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y sigue pasando. Hasta que llega un momento determinado, como dice un cuentachistas, me cansé. Me harté. Ya no más. No vuelvo más, no quiero más, mejor me quedo durmiendo y se acabó esto. Y este señor en la película se paró y cogió el resto de sus monedas y se fue. Y cuando iba saliendo, llegó otro señor y se sentó en la máquina y apenas metió una moneda, ¡brum!, el premio mayor. Solo le faltaba una moneda para que le cayera el premio mayor. Amada iglesia, eso es como cuando usted va a un supermercado y se las da de bueno y dice, por favor, señor, ¿me permite pagar esta cosita? Sí, claro, cómo no, siga. Y cuando ella paga, ¡brum!, se gana $1,000,000 pesos. Y uno se queda atrás, felicitaciones. Señor mío. Amada iglesia, lo peor que tú puedes hacer es claudicar y no ver el milagro. Nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Díganme los que aceptaron a Cristo Jesús en su corazón. Lo aceptamos para ver el milagro. Y hay que decirle, yo no me muevo de ti, no te suelto hasta que me bendigas, hasta que vea ese milagro, hasta que vea ese propósito realizado, no me muevo. El Señor salvó a su pueblo, el Señor nos está salvando. Y el pueblo vio uno de los milagros más grandes, vio la tierra prometida. Todas las conquistas, 40 años duró. Las conquistas, el desierto, las muertes, las batallas, los problemas, todo lo que usted quiera. Pero llegaron a la tierra prometida porque se movieron bajo la voluntad de Dios. Se movieron. Eso nos enseña, amada iglesia, que pasar de esa vieja naturaleza, cuando aceptamos a Cristo, queremos dejar atrás esa vieja naturaleza y aceptar la nueva naturaleza. Para lograrlo, número uno, nos va a tomar toda la vida. Así es que el que está esperando mañana la bendición, devuélvase, que está a tiempo todavía. No, nos va a tomar toda la vida ser conformados a la imagen de Cristo. Y entonces, ¿qué debemos hacer durante toda esta vida? Si yo apenas tengo 30 y voy a vivir hasta los 90, durante esos 60 años que te faltan, te debes mover con la voluntad de Dios. Debes dejarte guiar por el Espíritu Santo para ser conformado a la imagen de Cristo. El Señor quiere
que tú conozcas la voluntad de Dios, porque ella es buena, agradable y perfecta. ¿Y cómo la llegamos a conocer? Aquí está la voluntad de Dios. La salvación en Cristo Jesús es apenas el comienzo. Lo mejor está por venir. Y si usted lo cree, déle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.